Hola, bienvenidos. En esta ocasión, la charla será acerca de un físico mexicano de nombre Marcos Moschinsky. Ya he platicado aquí de otros físicos mexicanos, en particular mencioné a Manuel Sandoval Vallarta y a Carlos Graeff. Lo interesante de estos dos físicos que he mencionado es que su obra cabe en un volumen. En un solo libro caben todos los artículos de Carlos Graeff y todos los artículos de Manuel Sandoval Vallarta. Sin embargo, Marcos Moschinsky se diferencia de ellos dos en que su obra es un poco más grande. Publicó alrededor de 303 artículos y hemos de creerle a la compilación que viene en el volumen 3 de sus obras completas. 303 artículos a lo largo de 60 años, más o menos de 1947 hasta 2008. En este tiempo, pues, se las arregló para publicar alrededor de 5 artículos por año en promedio 5 artículos por año. Hoy día, por supuesto, hay gente que publica a una mayor velocidad, pero son tramposos, son tramposos. No hablaré en este momento acerca de las muchas trampas que existen para tener muchos artículos y no escribir absolutamente nada. Pero Moschinsky era honesto, se movía en una época distinta y los trucos para escribir artículos no iban con él. Todos los artículos que publicó salieron de su pluma y de sus ideas. A muchos les pueden parecer buenas ideas, a otros no tanto. En lo personal me gusta leer los artículos de Marcos Moschinsky y puedo, y seguramente esta división será errónea, pero lo hago únicamente para los fines de la exposición de sus obras completas. Voy a dejar fuera los tomos 1 y 2, porque esos tomos contienen artículos periodísticos de los que no voy a hablar ahora y se puede hablar en otro video de ellos directamente enfocado a esos temas. En este caso me interesa su obra científica que cubre 8 tomos, 303 artículos. Entonces la dividí en las siguientes partes. La primera división es la del Marcos Moschinsky, que se dedica a la física matemática clásica. Ojo, física matemática clásica, no la división entre mecánica clásica y mecánica cuántica. Aquí con física matemática clásica me refiero a un tipo de física que se practica resolviendo ecuaciones diferenciales. Y Marcos Moschinsky era un as para resolver las ecuaciones diferenciales de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Dirac. Pero en algunos casos también resuelve, porque aparecen ahí las ecuaciones típicas de la mecánica, de la física clásica, las ecuaciones de onda, las ecuaciones de Helmholtz, las ecuaciones de difusión. Todo esto va a aparecer en la primera parte de su obra, antes de que entremos a la segunda. Una vez que se va de México y estudia en Princeton adquiere un hábito que le inculca Bickner, y esto nos abre a la segunda parte de su obra, la que consiste de teoría de grupos y estructura nuclear. La aplicación constante, implacable de la teoría de grupos para interpretar y entender la estructura nuclear, es decir, física nuclear teórica. Y esto no lo va a abandonar nunca, aunque en otras fases de su desarrollo quizás se dedique a algún momento a otras cosas, pero la física nuclear teórica es algo que va a dominar en él toda su vida. Posteriormente, entramos en lo que vienen a ser los artículos que a mí me gustan más, que son los artículos referidos a las representaciones de las transformaciones canónicas en los espacios de Hilbert. Esta sería la tercera etapa. Esta etapa empieza y desaparece, no domina su obra como las otras, y cuando está desarrollando esta fase, sigue con la física nuclear teórica, algo que quizá, bueno, lo dominó, ya lo he dicho muchas veces. Y la última fase va a ser la del oscilador de Dirac. El oscilador de Dirac. Esta es la última fase que se extiende hasta 2008 y que empieza más o menos en el año 95. Si alguna vez vi a Moschinsky fue en el año 99. Lo vi aquí en la ciudad de Zacatecas, vino a un congreso organizado por un físico de nombre Valery Boyglasov
Y ese congreso, Valery Dvořáčov era amigo de Mochinsky y lo trajo aquí y dio unas conferencias, yo asistí a algunas y charlé con él sobre lo que pude, porque realmente no tengo mucha idea de la física nuclear y tampoco tengo mucha idea del oscilador de Dirac. ¿Acaso le pregunté, porque eso fue lo único que surgió, acerca de las representaciones de los grupos de transformaciones canónicas en el espacio de Hilbert? Me comentó que él ya había dejado ese tema, pero que podía recordar algunas cosas y las recordó. Ya era un hombre mayor, recuerdo que pues ya era muy grande de edad, de tamaño siempre fue grande, y pues se charló lo que se pudo. Entonces, la primera fase viene en el volumen 1, donde trae incluso artículos que escribió junto con uno de los Adem, no José Adem, el matemático, sino con Julián Adem, el ingeniero, y por eso me refiero a esta fase del trabajo de Mochinsky como la fase de la física matemática clásica. Y de hecho, su dominio de la física matemática clásica queda perfectamente establecido cuando predice lo que él denominó difracción en el tiempo. Difracción en el tiempo, que es una forma de resolver la ecuación de Schrödinger, surge de una forma de resolución de la ecuación de Schrödinger, y aquí viene ese artículo. Ese artículo conviene mencionarlo porque su predicción teórica se confirmó muchos años después, es del 52 y viene en la página 271. Quiero mencionar que en este primer tomo, que contiene sus artículos, sus primeros artículos de su primera década, ni siquiera su primera década, del 47 al 55, sus primeros 8 años, estos artículos no usan teoría de grupos. Este es el famoso libro, el famoso artículo, Difracción en el tiempo, publicado en el Physical Review en 1952, por Marcos Mochinsky, Difracción en el tiempo. Es un artículo muy legible por cualquiera, porque en realidad si obviamos y hacemos abstracción de la física, de los conceptos físicos, y nos quedamos únicamente con la ecuación de Schrödinger, pues podemos notar que la famosa difracción en el tiempo es un método de solución que propone Mochinsky, muy interesante, muy ingenioso, y además Mochinsky tiene un estilo que, bueno, comienza introduciendo un ejemplo sencillo, conocido, y lo va elaborando hasta hacerlo y llevarlo a donde él quiere. Comienza con algo conocido y se interna en lo desconocido. Esa es más o menos su metodología, y aquí empieza eso, con un ejemplito muy simple, y va a terminar con las ecuaciones de onda, con el problema relativista, con las analogías con la teoría de la difracción de Sommerfeld. Por eso digo, un dominio muy grande de los elementos de la física matemática clásica. La teoría de la difracción de Sommerfeld viene en el volumen de óptica de su curso de física. Entonces, esto es lo que contiene la primera fase. La primera fase, física matemática clásica. No hay teoría de grupos ahí. La teoría de grupos va a aparecer hasta el volumen 4. Ya estamos hablando de los años 56 y 66. Aquí ya va a empezar a trabajar problemas de reacciones nucleares, a núcleos atómicos, nucleones, y va a llegar a lo que se llama corchetes de transformación para las funciones del oscilador armónico. Aquí ya empieza con la teoría de grupos hacia el final, o más bien hacia la mitad de esto se da cuenta que los métodos que le enseña Wigner, hay un famoso libro de Wigner, creo que se llama Mecánica Cuántica y Teoría de Grupos, a menos que me esté equivocando y sea el de Weil, pero creo que Wigner tiene uno y eso lo recuerdo muy bien, porque me gustó mucho ese libro. O sea, la manera de calcular las simetrías de la ecuación de Laplace es deliciosa. Bien, entonces aquí en este libro vemos la transición. Todavía hay algunos problemas de física matemática clásica, pero ya se va notando el cambio hacia la teoría de grupos. Y esto ocurre más o menos en el 59, cuando publica sus corchetes de transformación. Ya para el final de esta década, porque esta sí es una década, 56-66, ya para el final de esta década empieza a dominar la teoría de grupos en el desarrollo de Mochinsky. Aquí está una foto de Mochinsky
Ah, qué bonita foto con los pizarrones llenos. Ahí está una foto de Moshinsky. Muy bien, entonces ya empieza a dominar la teoría de grupos, pero ¿qué tipo de teoría de grupos? Cuando uno habla de teoría de grupos y métodos de teoría de grupos, uno cae en muchísimas ambigüedades, porque hay bastantes métodos de teoría de grupos. La teoría de grupos que Moshinsky utiliza es una que pueden encontrar, para ya no ir muy lejos, en el famoso libro de Morton Hammermesh, Group Theory and Its Applications. Está en la editorial Dover. En ese libro viene más o menos el tipo de teoría de grupos que va a manejar Moshinsky a lo largo de toda su vida. Hay otro tipo de teoría de grupos, bastantes variantes, que dependen más bien del tipo de cosa que uno quiere hacer con ellos. Moshinsky utiliza lo que se denominan métodos directos en teoría de grupos. Construye las representaciones eh, mediante bases en el espacio de Hilbert. Generalmente eso es lo que hace. Y utiliza lo que se llaman estados de Gelfand. Bien, ese es el volumen 3, el volumen 4, perdón. En el volumen 5, del 66 al 70, continúa todavía dominando la teoría de grupos. Como ya dije, no va a dejar de dominar en toda su obra. Y ya mencioné dos hitos en la obra de Moshinsky. El primero, la difracción en el tiempo. El segundo, las tablas para paréntesis de transformación, que se vuelven famosas porque se requieren en los cálculos de la física nuclear. Aquí en este libro, en el que sigue, en este volumen, realmente, bueno, todas las obras de Moshinsky tienen mucha relevancia, pero las más citadas son esas que acabo de mencionar, la difracción en el tiempo y las tablas para paréntesis de transformación. En este todavía continúa con el uso masivo, implacable, de la teoría de grupos para entender problemas de la física nuclear teórica y utiliza como bases generalmente del espacio de Hilbert eh, el oscilador armónico que va a aparecer a lo largo de toda su carrera. Aquí, por ejemplo, utiliza un oscilador armónico en problemas de física atómica y molecular. Bueno, nomás por poner este. Ahí está. Vamos llegando ya a este volumen 5. En el volumen 6 que tengo aquí, me parece, ya entramos en la tercera etapa, pero decir que entramos en otra etapa es realmente un tanto relativo porque sigue dominando la teoría de grupos aplicada a problemas de física nuclear, pero ya aparece uno de los artículos, el primero, que trata sobre la teoría de las representaciones de grupos simplécticos en espacios de Hilbert. Se llama Transformaciones canónicas lineales y su representación unitaria. Transformaciones canónicas lineales y su representación unitaria. Es un artículo de 1971. Es el primero de una larga serie que va, aquí está, Linear Canonical Transformations and their Unitary Representations. Este es uno de los artículos que les puedo decir que lo he leído, sí lo he leído varias veces, porque realmente me gusta la aproximación de Moshinsky, que es directa y consigue resultados interesantes a pesar de que pues no es matemático y lo consigue utilizando los métodos que se aprenden en el libro de Dirac de mecánica cuántica, con la teoría de representaciones, esa teoría de representaciones que es realmente como un chiste porque se supone todo y no se demuestra nada. La teoría de las representaciones de la mecánica cuántica de Dirac es así, supone la existencia de todo, pero no demuestra la existencia de nada y sin embargo tiene resultados medibles y comprobables en el experimento. Eso es lo que siempre sorprende, al menos a los que son matemáticos eso les debe sorprender. Algo que no tiene absolutamente ningún rigor matemático logra tener utilidad física. Es por eso por lo que yo a veces pienso, y lo he dicho en estos videos muchas veces, que el rigor matemático tiende a ser una ideología si no somos críticos de esa idea de rigor. ¿Cuándo necesitamos rigor? Bueno, el criterio pragmatista de Peirce aquí nos ayuda. Necesitamos del rigor cuando ya no funciona lo que estamos haciendo. Mientras funcione el rigor podemos dejarlo en la ideología.
Cuando ya no funciona es cuando cuando ya no funcionan nuestros artificios, es cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y qué fracasó? ¿Cómo le hacemos para resolver esto? Eso llevó a la construcción de la famosa teoría de la renormalización y a todo eso, por lo que daban premios Nobel a Feynman y a todos esos. Sus cálculos culminaban siempre en el infinito, inútiles, y encontraron la manera de hacerlos útiles. Eso es una reflexión crítica sobre los procedimientos que se siguen, en este caso en la teoría cuántica de campos. En el caso de la teoría de Mochinsky de las representaciones canónicas, lo que sorprende es esa gran cantidad de resultados muy interesantes y de fórmulas muy bonitas que se obtienen, aquí las estoy viendo, con métodos que pues de rigurosos no tienen mucho y que se reducen simplemente a saber manipular ciertas matrices, ciertos operadores. Y debo decirlo, Marcos Mochinsky en ninguno de sus artículos usa nubes de teoría de conjuntos como ya hoy día es tan común en muchas de las revistas de física teórica, las nubes de teorías de conjuntos. Ciertamente la teoría de conjuntos es útil y debe resultarnos útil en algún momento, pero si no funciona para nuestro fin de comunicación, pues lo mejor es evitarla en lo posible. Yo antes pensaba lo contrario, pero con el tiempo me he dado cuenta que a veces con tanta teoría de grupos lo único que logramos es confundir. Después de las Linear Canonical Transformations viene otro sobre transformaciones canónicas y elementos de matrices, transformaciones canónicas en mecánica cuántica del 73. Hay unas frases de Mochinsky que me gustaría leer, pero si no las encuentro, pues mejor ni las busco. Bien, va a dominar eso a Mochinsky durante bastante tiempo de su vida, pero no mucho, ya que seguirá, como he mencionado una y otra vez, con la física nuclear teórica. La física nuclear teórica. Está pues el volumen 7 de las obras de Mochinsky, donde todavía podemos encontrar el trabajo sobre representaciones de las transformaciones canónicas en el espacio de Hilbert. Me parece que después de este volumen, es decir, después de 1982, su descubrimiento del grupo de ambigüedad culmina con esa parte de su trabajo y ya a partir del 82-90 va a estar trabajando intensivamente en física nuclear teórica, que nunca la deja, pero sus intereses ya van a entrar también a lo que se viene a llamar el oscilador de Dirac. Hay una serie de artículos sobre sistemas colectivos y geometría que son muy recomendables, que culminan en 1988 con un artículo que se llama Geometría y Colectividad. Pero ya aquí no vuelve, puedo ver aquí que ya no vuelve, sobre el problema de las representaciones de las transformaciones canónicas en mecánica cuántica. Y ya empieza el oscilador de Dirac. Ya aquí veo algunos artículos ya de finales del 90, ya empieza con el oscilador de Dirac. Y por supuesto eso va a continuar en el tomo 9, del 90 al 96. Del 90 al 96. Seguirán apareciendo, por supuesto, obras de física nuclear, no con tanta prolijidad como antes, porque sí se va a dedicar mucho al oscilador de Dirac, pero siguen apareciendo. Ya aquí puedo ver difracción en el tiempo en una red de Crony Penny. Y el último tomo, la culminación ya, sus últimos artículos, el tomo 10, de 1996 a 2008. 12 años donde publica muchísimos artículos también. Ya estos ya son casi todos de física relativista, el oscilador de Dirac, y así sucesivamente. Fenómenos de transición en mecánica cuántica. De hecho, aquí viene un artículo que yo sí leí cuando apareció, que es la respuesta que le da a Roger G. Newton a unas críticas que le hizo un artículo suyo. Continúan con sus lecturas, gracias.